vamos a requerir, pues, explicar a detalle también cada uno de los parámetros y fenómenos que se llegan a utilizar con esta técnica. Es una técnica también muy amplia, muy robusta, y me gustaría hacerle algunos comentarios de cómo podemos llegar a implementarla dentro de nuestros proyectos de investigación. Esta ya sería la cuarta técnica de caracterización. Ya nos estamos aproximando al prácticamente 80% de las técnicas. Y bueno, vamos a comenzar. También esta metodología, al ser una espectroscopía, que vamos a tener la oportunidad de conocer parámetros incluso a nivel electrónico de nuestro material, nos da mucha información porque en función de las líneas de excitación que se tienen, podemos trabajar con diferentes características. Esto en un momento lo vamos a comenzar a explicar para que se pueda entender de una manera muchísimo más específica. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Ahora, en esta metodología, recordemos que habíamos mencionado que existe un análogo. Y cuando nos referimos a análogo, me gustaría que se entienda que es justamente la técnica de espectroscopía de infrarrojo. Aquí es en donde me gustaría nada más saber si recuerda un poco lo último que estuvimos mencionando en las sesiones previas. No sé si recuerde cuáles eran las características o si me podría mencionar un poco de en qué consistía la espectroscopía de infrarrojo. En la parte de infrarrojo, eh, más que nada era para la identificación de los grupos funcionales. Eso es lo que se comentaba. Y también había como que tres, lo que se podría dividir, ¿no? El espacio en números de ondas, este, para identificar esos grupos funcionales más que nada. De ahí también pues hablaban sobre la parte de los recorrimientos y de las intensidades que en su momento podrían tener, y que eso también, por ejemplo, varios picos podría ser sinónimo de cierta pureza del, bueno, del compuesto que se estuviera analizando. Exactamente. Estas señales que vamos a obtener del material son muy específicas. Deme un momento porque tenemos un problema con el audio. No se está grabando el audio, por eso es que estoy tardando un poco más. Y bueno, nada más es un momentito porque si no, cuando quiera consultar la información, pues no vamos a tener el audio. Deme un segundo. Y bueno, mientras tanto, profesor, también para que yo pueda checar en este caso que el software funciona bien, ¿me podría platicar un poquito cómo estuvo su fin de semana? También si tuvo oportunidad de revisar las charlas en el Congreso, algunas se transmitieron por Facebook. No sé si tuvo oportunidad de revisar algo de contenido del Congreso. Se complicó. Ok. Sí. Ajá.
Ok, ok. Bueno, no hay problema, pues siempre igual que se pueda tener el espacio, siempre es muy bueno aprovechar esta parte. Ok. Bueno, ya y Raman es una técnica muchísimo más sensible que sí nos puede dar información de este tipo de cambios que le hacemos a nuestros materiales. Aquí observamos este gráfico en donde se observa que tenemos diferentes bandas. También están, en este caso, relacionados a los modos vibracionales de nuestros compuestos o los grupos funcionales. Pero en Raman, debido a que tenemos un acoplamiento o interacción a nivel de los electrones, pues las señales son todavía muchísimo más precisas, por decirlo de alguna manera. Recordemos que nuestro espectro de luz infrarroja abarca el que tenemos aquí. Y recordemos que tanto Raman como infrarrojo son técnicas homólogas. Esto significa que vamos a tener la interpretación de una forma un poco diferente, pero del mismo fenómeno o de los mismos parámetros de los modos vibracionales de nuestros compuestos. Y recordemos que en este caso en infrarrojo, pues ya se había mencionado que se utiliza un láser o una longitud de onda de IR, de longitud de onda de un láser rojo. Más o menos pueden ser 633 nanómetros, 680, etcétera. Pero en el caso de Raman se puede tener diferentes líneas de excitación. Una línea de excitación de láser violeta, láser verde o láser rojo, que lo vamos a ver más adelante. Y cuando nosotros cambiamos la línea de excitación de estos materiales, entonces observamos nuevos fenómenos que van a estar atribuidos a, ahora puede ser la estructura cristalina, los defectos puntuales, también en este caso el proceso de oxidación, o también puede ser la famosa resonancia de plasmón superficial, en el caso de que trabajemos con nanopartículas metálicas, o podemos observar también acoplamiento fonónico muy cerca, en este caso, de algunas regiones de los semiconductores, lo cual se puede relacionar a, en este caso, confinamiento cuántico. Todo depende de la sustancia que trabajemos. Y lamentablemente en Raman vamos a tener algunas complicaciones o problemas meramente por la fuente de excitación de nuestros materiales. Eso también lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la fluorescencia de las muestras. Si son compuestos orgánicos, es muy fácil generar fluorescencia cuando los excitamos con una longitud de onda intensa, que puede ser el láser verde o el violeta. Y por último, vamos a también a llegar a observar la polarizabilidad del enlace, lo cual tiene que ver con las propiedades de funcionalización o del tipo de compuesto que estemos trabajando, porque si trabajamos con materiales a base de carbono y si tienen un enlace simple, doble o triple, la polarizabilidad del enlace es muy fácil encontrarla con RAM. Ahora bien, vamos a comenzar explicando la técnica. Primeramente, se debe de entender que esta metodología, esta espectroscopía, va a hacer uso de un cierto tipo de luz. Al igual que todas las espectroscopías, ya lo hemos mencionado, como la de rayos X, la de Moss-Bauer, la de, por ejemplo, XPS, que se utiliza la generación de fotoelectrones. Ya podría ser, por ejemplo, UV-Vis, fotoluminiscencia, resonancia magnética nuclear, etcétera. Son muchas técnicas espectroscópicas que utilizan radiación electromagnética para excitar a los materiales. Pero aquí en Raman se va a requerir que la luz que utilicemos tenga características especiales. Porque recordemos que dependiendo de cómo sean estas ondas electromagnéticas, puede cambiar considerablemente la interpretación y también los fenómenos que generen. Recordemos que la luz, a final de cuentas, los fotones siguen siendo partículas puntuales, pero cuando se mueven en el vacío o cuando interaccionan con otros materiales, su comportamiento en forma de partículas se puede modificar a ondas, ondulatorio. Y entonces, cuando la luz se comporta como ondas, va a tener las siguientes características. Una de las más interesantes es que podemos hacer que un haz de luz se vuelva monocromático.
¿Esto qué significa? Que podamos generar una longitud de onda muy específica para que estos paquetes de fotones tengan la misma longitud de onda, el mismo periodo, la misma frecuencia, etcétera. Cuando hablamos de luz monocromática, también nos referimos a un láser. Este es un ejemplo perfecto para hablar de cómo sería la luz monocromática. Otra forma también sería un diodo emisor de luz, un LED, porque si hacemos que se genere una sola longitud de onda, nos puede dar este proceso. Y ya con otras características para hablar de alguna fuente de excitación monocromática, ya podremos hablar de quimioluminiscencia, de bioluminiscencia, etcétera, que también son otros procesos muy interesantes. Cuando esta fuente de excitación no cumple con estas características y entonces se generan diferentes colores, que es como le decimos de manera convencional, o diferentes longitudes de onda, entonces a este tipo de luz se le denomina policromática. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si yo tengo un semiconductor como el óxido de zinc, que su bandgap es de 3.37 electronvoltios, aproximadamente va a generar una tonalidad entre azul a violeta. Pero si yo no logro confinar adecuadamente el tamaño de partícula y tengo una población muy grande, entonces puedo obtener diferentes emisiones espontáneas, lo cual podría tener luz visible, luz verde, luz amarilla o luz roja, dependiendo de el semiconductor. Y al tener diferentes colores, pues a esto es a lo que le llamamos un comportamiento policromático. Poli significa que son muchos y cromático tiene que ver con el color o, de manera estricta, la longitud de onda que se está generando de nuestra muestra. La segunda característica que se va a manejar en Raman es que la luz se debe de polarizar. Ahora, ¿esto qué significa? Cuando nosotros generamos una fuente de excitación lumínica, por lo regular, es no polarizada. Si yo enciendo una bombilla, la luz va a tener todas las direcciones. Se emite hacia enfrente, hacia abajo, izquierda, derecha, en diagonal, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos un filtro especial, que es una lente que puede tener algún recubrimiento polimérico o alguna sustancia que ayude a que la luz tenga una dirección muy específica, si logramos controlar en este caso la trayectoria de la luz y que no sea hacia todas las partes, sino que se dirija en una sola dirección, a eso es a lo que se le denomina como luz polarizada. De hecho, muchas de las actividades que realizamos al día a día con nuestros anteojos, muchos de nosotros podemos tener algunos lentes polarizados que justamente son los que se ven como de color negrito, ¿verdad? Y justamente son de esta tonalidad porque tienen un polímero que ayuda a que la luz rebote y solamente entren cierto tipo de fotones de una manera muy característica, como lo observamos aquí, entran en orden. Otra forma de generar estos procesos de polarización de la luz tiene que ver con las cámaras. Muchas de las cámaras tienen algunos sistemas de iluminación que son polarizados para que esto incremente también la tonalidad o el brillo de los colores, como se denomina en fotografía. Entonces, existen diferentes formas en las que podemos utilizar este fenómeno de polarizabilidad de la luz y es muy importante para que podamos hacer la caracterización con Raman. Lo siguiente que debe de cumplir la luz es que debe de ser un haz coherente. ¿Esto qué significa? Que tanto los valles como las crestas y la longitud de donde inicia a donde termina una onda, que sería en este caso el periodo, deben de ser homogéneos en todas las ondas o paquetes de luz. Esto también es algo complicado de generar porque el proceso de emisión espontánea de fotones de manera coherente requiere de semiconductores de ultra alta pureza. Y pues eso es posible fabricarlo, pero es un procedimiento bastante costoso. Cuando nosotros desarrollamos algunos materiales semiconductores o cristales fotónicos que generan este fenómeno, pero que no tienen un control o una pureza o confinamiento cuántico, entonces podemos generar un proceso de emisión de luz no coherente. Esto ocurre muchas veces. De hecho, nuestros celulares son un dispositivo o es una pantalla LED de luz no coherente porque nos da diferentes tonalidades.
y al darnos diferentes tonalidades se combinan los colores y eso es lo que permite que observemos un espectro muy amplio de luz. Y por último, la luz colimada. Esto se refiere a que cuando nosotros hacemos incidir la luz a través de algún medio, vamos a requerir que tenga también una cierta dirección, pero incluso podemos hacer que se compacte o se condense en un punto en específico. Este tipo de lentes son muy interesantes y muy útiles cuando requerimos que todos estos fotones se dirijan a un sitio en específico. ¿Y para qué queremos eso? Porque resulta que algunos materiales, en función de su estructura electrónica, pueden modificar sus propiedades si nosotros les hacemos incidir estos paquetes de luz focalizados. Un ejemplo muy interesante sería el fenómeno de iridiscencia, porque cuando nosotros tenemos nanopartículas metálicas y yo le hago incidir unas de luz colimado coherente, vamos a observar que los fotones cambian su longitud de onda. Se observa otra coloración. Es un fenómeno muy interesante el que generan los nanomateriales metálicos, la iridiscencia, para presentar alguno. Pero en caso de que no se pudiera colimar la luz a través de alguna rejilla de difracción o otro tipo de filtro, filtros pasabandas como se les denomina, pues entonces la luz se vuelve divergente, se puede dispersar, sería no polarizada y entonces cambiaría por completo sus propiedades. Así que aquí podemos entender de una manera muy breve y simple qué características debe de cumplir, en este caso la radiación electromagnética que se utilice para excitar a las muestras en espectroscopía Raman. Me gustaría preguntarle, profesor, ¿cuántos tipos de láseres conoce usted para que pudiéramos hacer algunos comentarios? ¿Qué tipos de láseres ha utilizado, ya sea en la investigación, en el aula de clase o que usted escuche que existen para fabricar o desarrollar diferentes actividades? Exactamente. Y de hecho, esta pregunta parecería muy inocente, pero en realidad no lo es, porque de los pocos dispositivos que aún siguen siendo, vamos a decirlo así, un poco difíciles de conseguir, son los láseres, pero por una restricción o algún un parámetro importante, porque debido a que son instrumentos que pueden ser peligrosos para la salud de las personas, por eso es que se tiene que controlar su manejo. Incluso se pueden llegar a considerar como armas blancas, debido a que la longitud de onda que pueden llegar a generar puede ocasionar problemas graves a la salud, no solamente de que lastimen nuestra vista, sino que incluso algunos láseres, como lo vamos a ver en un momento, pueden utilizarse para procesos de manufactura, de corte de metales, de cerámicas, se utilizan para infinidad de actividades de producción industrial. Por eso es importante tener precaución con ellos, porque sí se puede generar un daño grave a la salud. Ahora, dentro de los diferentes láseres que tenemos, vamos a observar que algunos pueden ser gaseosos, otros pueden ser iónicos, otros pueden ser de algún proceso de pulverizado o de ionización de algún metal. Y los más interesantes desde el punto de vista de su eficiencia, brillo e intensidad son los de estado sólido, que son los de última generación. Ahora, los primeros láseres que podemos observar aquí en la imagen tienen que ver con los láseres, en este caso, de helio-neón. Vamos a apreciar que este es un gas. Recordemos que el helio y el neón son gases. Entonces, estas ampolletas, que podríamos definirlas así, cuando se excitan con un alto voltaje o con algún electrodo que tengan en su interior, emiten una luz muy intensa. Y esta luz, si se utiliza un monocromador, una rejilla para que se pueda colimar la luz, entonces podemos focalizarla en un punto en específico. Ahora, ¿cuánta potencia necesitamos para excitar a estos gases?
Pues aquí podemos ver que en unidades de watts va a ir en el rango de los 50 microwatts hasta los 50 miliwatts. No se requiere tanto, digamos que con poca energía es posible generar este tipo de haces de luz coherentes. Y por lo regular se van a utilizar para evaluar diferentes cuestiones. Una de las más sencillas es evaluar tamaños de partícula. Otra puede ser para el área de las telecomunicaciones, porque muchos dispositivos las llegan a utilizar. Y en otras cuestiones también tiene que ver con el grabado, la escritura de algunos CDs. Como ya lo hemos visto anteriormente, esta tecnología tenía un auge muy importante en los 90 y los 2000. Pero cuando los CDs empezaron a quedarse atrás obsoletos por las unidades de almacenamiento masivo, allí fue donde estas tecnologías pues perdieron su importancia. Otro tipo de láseres que podemos tener son los de CO2 o de dióxido de carbono. Estos ya son láseres de fabricación industrial. Y esto significa que este tipo de gas lo podemos llegar a manejar nosotros para que se pueda desarrollar procesos de manufactura o de cortado. ¿Cómo que podemos cortar? Pues justamente madera, metal o incluso algunos materiales ya complicados como algunas cerámicas, pero ya se requeriría una potencia muy, muy elevada. Los que conocemos como equipos de corte láser, que son los que se utilizan en la publicidad, para ya sea cortar los materiales de MDF, madera, acrílicos o algunos otros materiales para hacer incluso grabados en tazas, en vasos, etcétera. Este tipo de información es muy práctica llegarla a manejar. Entonces, lo menciono porque es una tecnología muy implementada en las artes gráficas, el láser de CO2. Y aquí podemos observar que su potencia, el umbral va desde los 500 hasta los 1500 watts de potencia, con lo cual pues ya estamos hablando de un láser bastante importante en el área de la manufactura. Aquí observamos en la tabla que podemos tener láseres de argón, de helio-cadmio, algunos colorantes o líquidos iónicos, también láseres de rubí, que en este caso son semiconductores naturales, y los láseres también más implementados para cuestiones ya de alta tecnología son los láseres de neodimio, YAG. YAG tiene que ver con itrio, aluminio y galio. Es un semiconductor, en este caso ternario, que va a estar dopado con algunas tierras raras como el neodimio. Y estos láseres YAG, ¿por qué es importante mencionarlos? Porque aquí ya podemos observar que el umbral de excitación ya es bastante grande, de 1000 watts hasta 2 por 10 a la 8 watts. Ya estamos hablando de un proceso que puede llegar a pulverizar o evaporar materiales al instante. Estos láseres ya son peligrosos, no los podemos llegar a manejar o no los puede manipular personal sin experiencia, porque incluso si se les llegara a ocurrir prender estos láseres y no se cuenta con la restricción o los instrumentos ópticos adecuados, podemos llegar a perforar un edificio. Entonces, imagínense que se generara algún accidente por ver, ay, a ver cómo funciona este láser. Chin, lo prendemos y ¡pum! Hago un orificio desde mi edificio hasta el de enfrente. O sea, estamos hablando de ya cuestiones sumamente complejas, porque estamos hablando de un proceso de evaporación por muy alta energía de esta luz. Entonces, habría que tener mucha precaución con el manejo de estos instrumentos. Y otros que ya sería, por ejemplo, de neodimio con vidrio, ya también son láseres de estado sólido. Estos pueden llegar a tener hasta 5 por 10 a la 14 watts de potencia de excitación. Entonces, nos podemos percatar de que estas tecnologías son muy interesantes, pero hay que tener especial cuidado con ellos. Las técnicas que los utilizan para hacer la caracterización de materiales es la espectroscopía de Raman y también la espectrofotometría de fotoluminiscencia, que es la última técnica que vamos a revisar para nuestro taller de caracterización. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo se observan estos láseres. Los que están de color azul son los láseres de estado sólido
El láser que está justo debajo, que pareciera como una espada Jedi, es un láser de rubí, es un semiconductor, literal es un cristal como si fuera un crayón gigante de color rojo, y cuando le aplicamos un campo eléctrico muy intenso y una corriente eléctrica, emite una luz muy intensa, como ya lo vimos aquí en la imagen. Y los láseres en este caso de tipo YAG, que serían niobio o neodimio, mejor dicho, con los otros semiconductores, pues ya observamos que son como una tipo cajita. Estos láseres ya son especiales y recuerden que mencionamos que no es nada prudente utilizarlos sin previa experiencia y autorización, porque sí podemos llegar a generar un problema muy grave que podría ser que perforemos a una persona. Entonces, eso ya es algo bastante serio. No se debe de jugar con este tipo de tecnologías. Y bueno, por debajo tenemos que también se observa un espectro, en este caso de Raman, de cómo se observa la excitación de una muestra con el láser de argón y el láser de neodimio con YAG. Observamos que el espectro Raman cambia significativamente porque la fluorescencia con el argón es demasiado intensa, pero con el láser de neodimio YAG observamos que estos fenómenos de vibración de los compuestos, que ahora ya aquí empezaríamos a ocupar un concepto que se llaman interacciones fonónicas. Vamos a entrar más adelante en este concepto de qué es un fonón. Y bueno, aquí observamos de manera práctica una imagen de cómo se ve una línea de excitación de láser verde, podría ser la de 533 nanómetros, y apreciamos que cuando atraviesa la muestra, empieza a generar una coloración verde. En muchas ocasiones a mí no me va a convenir excitar a mis muestras de esta forma. ¿Por qué no? Pues porque puedo llegar a degradar los materiales. Recordemos que aunque estemos hablando de un láser verde de 533, 553 nanómetros, esta longitud de onda ya puede ser nociva para cierto tipo de proteínas, biomoléculas o algunas membranas que pueden tener cierto tipo de microorganismos. Por lo tanto, necesitamos un filtro como el que estamos presentando aquí. Y cuando ese filtro se utiliza, me gustaría que se pueda percatar, profesor, de que cambia la coloración del láser. Sigue siendo el mismo láser verde, pero ahora dentro de esta muestra, este líquido, observamos que ahora la longitud de onda que está atravesando al material cambia a una coloración roja. ¿Sí lo puede apreciar con claridad? Excelente. Entonces, esta es una dinámica en la que nosotros podemos hacer variar la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo oportunidad de conseguir un láser de longitud de onda infrarroja, puedo utilizar un láser verde, le pongo un filtro y con eso hago que su longitud de onda se haga más grande y por consecuencia, pues vamos a poder observar otros fenómenos porque este láser rojo o la longitud de onda del láser rojo, pues tiene otras interacciones con los materiales. En la parte superior observamos una imagen muy pequeñita de cómo se observa igual este proceso con el filtro. Podemos ver un punto verde y cuando pasa a través del filtro la luz, observamos que se ve roja. No es que cambie de color o que le esté alguien picando a la computadora, sino que simplemente es esta modificación de la longitud de onda del láser. Ahora, cuando hablamos de Raman, aquí es en donde va a venir un poquito lo complicado, porque esta técnica es muy, muy difícil de llegar a dominar teóricamente. ¿Y por qué? Pues porque requerimos entender diferentes procesos. El primero que debemos de entender es el proceso de las transiciones electrónicas. Recordemos que cuando tenemos a un material, específicamente vamos a hablar de materiales semiconductores para que sea más sencillo entenderlo. Si yo tengo a un semiconductor como óxido de cerio, va a tener un ancho de banda prohibida. Y dependiendo de con qué energía yo excite este semiconductor, los electrones pueden recombinar en el primer, segundo, tercero, cuarto, n, en este caso valor de
el posicionamiento que tengan los electrones en la banda de conducción, que es el gráfico que observamos en la izquierda. ¿Esto por qué lo quiero comentar? Porque cuando nosotros utilizamos espectroscopía Raman, va a depender mucho de la fuente de excitación que tengamos, qué es lo que podemos observar en el material. Y también debemos de tener especial precaución, porque si yo utilizo una fuente de excitación violeta y voy a evaluar un material orgánico, como por ejemplo la celulosa, ¿qué le pasaría a la celulosa, profesor, si usted le acerca la llama de un encendedor o de un cerillo? ¿Y por qué se quema? ¿Correcto? Porque hay un concepto en química que es la energía de ionización. Si yo supero este umbral de energía que tienen los compuestos para mantenerse estables y unidos sus átomos entre sí, cuando yo supero este umbral de energía, va a haber un proceso de degradación o de descomposición. Y dependiendo de cuál sea la fuente de energía o de excitación, si es una llama, pues vamos a generar un proceso de combustión por el comburente. Pero en el caso del láser, pues es luz. Entonces, ¿cómo es posible que un foquito vaya a degradar a un material? Y pues resulta que sí, porque si la longitud de onda es muy pequeña, es muy corta, su energía es muy grande. Y por consecuencia, cuando yo le haga incidir un láser violeta a una hoja de papel, le va a ocurrir lo mismo que si yo le pusiera un cerillo, porque esos fotones tienen tanta energía que no va a permitir que la celulosa pueda soportar toda esta excitación. Esto es lo que estamos observando en el esquema de la izquierda. Me está hablando de que tengo diferentes niveles de energía, dependiendo de yo cómo promueva los electrones de los niveles en el estado basal, que es el que dice ground state, al estado excitado, puedo utilizar diferentes fuentes. Pero en este caso, cuando nosotros excitemos nuestras muestras en Raman, van a ser fuentes de excitación lumínica o láseres. Y aquí en este esquema podemos observar que si los electrones recombinan del estado basal o ground state a la banda de conducción, pero no llegan al umbral de energía, se pueden generar estados virtuales o metaestables, lo cual significa de que el electroncito sí recombinó, pero un poco más abajo o con menor cantidad de energía. Y entonces, este tipo de fenómenos se les conoce como defectos de color. Esto lo vamos a llegar a ver también en la parte de la espectrofotometría de fotoluminiscencia, para explicar en qué consiste. Pero aquí de manera breve solamente lo mencionamos de que cuando un electrón se excita pero no logra llegar a la banda de conducción, pero sí tiene la suficiente energía como para generar una emisión espontánea de luz, debido a los defectos puntuales que tenga algún material, a esto se le conoce dentro de la mecanocuántica como defectos de color. Otro proceso que podemos observar es la dispersión Raman. El doctor Raman lo que hizo fue justamente establecer matemáticamente cómo se podían generar estos procesos de transiciones electrónicas. Y entonces cuando algún material por allí tiene algunos electrones libres o que están en la capa más externa, si se excitan con energía, podemos hacer que generen un proceso también de recombinación. Pero debido a que son electrones metaestables o que no cuentan con el suficiente umbral de energía, pues no van a llegar a la banda de conducción, que sería el estado excitónico que observamos en el gráfico. Y de manera consecutiva, dependiendo de con qué tipo de fenómeno yo y excite a mi muestra, se le puede llamar resonancia de dispersión Raman, absorción de luz infrarroja o absorción de luz infrarroja cercana. ¿Cómo cambian o de qué depende? Pues justamente de la fuente de excitación. Por eso es que quiero hacer mucho énfasis en que Raman es una técnica muy versátil, porque dependiendo de con qué tipo de fuente de excitación trabaje a mis materiales, voy a poder observar diferentes parámetros. Esa es la imagen de la izquierda. Ahora, la imagen de la derecha ya es una imagen o es un resultado de la espectroscopía de Raman.
Y aquí es en donde vamos a tener algunos conceptos que vamos a explicar más adelante. Si lo puede observar, profesor, aparecen dos picos en 261 y menos 261, en este caso de centímetros a la -1 o números de onda. ¿Qué me podría argumentar, profesor, para decirme por qué tenemos las mismas señales, solamente que cambia la intensidad y de un lado las señales son negativas y del otro positivas? ¿Cómo lo interpreta usted? Sí, sí, no hay problema. Con calma. No, no hay ningún problema. Justamente por eso quería generar su punto de vista, porque en un momento lo vamos a explicar. Pero lo que quiero hacer énfasis en este gráfico es que es algo muy raro de cómo es que se puede generar una señal positiva y una negativa a partir del proceso de excitación lumínica de un material, porque justamente tiene que ver con el proceso de las transiciones electrónicas. Y debido a cómo es que oscilen los materiales a nivel atómico o molecular, cambia en este caso la señal. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero por eso quería preguntarle un poquito de cómo lo interpreta usted. Ahora, cuando lleguemos a ocupar alguna espectroscopía Raman, podemos tener diferentes equipos. El que se conoce como micro Raman es un microscopio óptico o un microscopio biológico que va a tener estas fuentes de excitación. Puede tener el láser rojo de 686 nanómetros, puede tener el láser verde de 533 nanómetros o el láser violeta de 323 nanómetros. Estas longitudes de onda pueden variar más o menos dependiendo del láser, el fabricante y también la calibración del equipo. Lo segundo, después de tener la fuente de excitación, como vemos aquí en esta imagen, el cilindro morado, es tener la muestra. Entonces, cuando yo le hago incidir estos fotones o estos paquetes de luz a la muestra, recordemos que debe ser una luz polarizada. Por eso es que las flechitas, si lo apreciamos, todas tienen la misma dirección y también distancia. Incluso significa que es luz monocromática y luz coherente. Y cuando excitan a la muestra van a generar diferentes tipos de señales. Y este tipo de señal puede ser incluso perpendicular o paralela dependiendo de qué material tengamos. Esta señal la va a captar una parte del equipo que se llama monocromador, que literal es un diodo, es un semiconductor que puede absorber este tipo de luz de radiación electromagnética, y a partir de un procesamiento de señales, más también utilizar algo que se conocen como amplificadores operacionales, estas señales que son muy débiles se pueden observar con mayor precisión. Por lo tanto, cuando las procesamos en la computadora, se va a observar una señal muchísimo más definida. El esquema anterior, que fue este, pues es el resumido para solamente entender que consta de una fuente, la muestra, el monocromador y el sistema de detección. Pero ya si habláramos del equipo desde el punto de vista instrumental, pues hay que hablar de que se requieren incluso algunos sistemas de refrigeración. También podemos utilizar algunos filtros, podemos llegar a utilizar también algunas rejillas para, en este caso, colimar el haz de luz. También podemos utilizar algunos interferómetros para que nos ayuden a también hacer llegar la luz de una manera diferente, porque podemos generar un sistema de excitación por luz pulsada. Recordemos que un láser es un sistema de iluminación de luz continua, pero si yo lo voy, en este caso, prendiendo y apagando el láser, tendría una
una variación de la cantidad de fotones que se inciden a la muestra. Y por consecuencia voy a poder controlar esto de tal forma que me ayude a evaluar otro tipo de propiedades. Entonces, esta imagen muestra cómo es el esquema interno de la espectroscopía Raman, que es el equipo convencional o el Raman grandote, que es como muchos investigadores le dicen, porque recordemos que existen dos tipos de Raman. El Raman micro, que es un microscopio biológico que está acoplado a la espectroscopía, y el Raman convencional o Raman de mesa, que es una técnica que cuenta con instrumentos muchísimo más especializados. No significa que el Raman micro no funcione, por supuesto que sí, pero debido a que vamos a tener unas fuentes de excitación muchísimo más pequeñas, porque no podemos acoplar los láseres que ya mencionamos previamente, eso es lo que limita a la técnica. Ahora, aquí vamos a observar justamente la pregunta que hicimos hace un momento. Bueno, ¿y por qué genera dos señales si yo nada más estoy excitando a una sola muestra? Pues resulta que el doctor Raman, cuando hizo su investigación, prácticamente ya hace más de 80 años, se percató de que cuando nosotros hacemos incidir radiación electromagnética sobre partículas, ocurren diferentes fenómenos. Uno de ellos puede ser el fenómeno de transmisión de luz, otro puede ser el fenómeno de refracción de luz, otro puede ser el fenómeno de difracción de luz, y cada uno de ellos genera diferentes señales o información. Esa es como la imagen que observamos aquí a la izquierda de fondo amarillo que dice dispersión Rayleigh. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis del comportamiento que tiene la luz con los materiales, debemos de entender de que como estamos utilizando luz, la única forma de explicar cómo se comporta la luz es a partir de estos diagramas de energía. Y entonces yo tengo que conocer muy bien cuáles van a ser las transiciones electrónicas del material que estoy excitando. Pero aquí en la espectroscopía Raman hay algo muy específico. Cuando yo excito a una muestra y que en este caso va a generar un mecanismo de recombinación electrónica de mayor nivel, se le conoce como líneas de anti-Stokes. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente la cantidad de energía que necesitamos para excitar al material es superior. Si lo puede observar en la segunda imagen, profesor, del lado derecho superior, observamos una H mu 0, que en este caso es la excitación convencional del material, y va a generar líneas de Stokes, que son las líneas punteadas, hasta allí es en donde se excita la muestra. Pero cuando yo quiero manipular o llegar a evaluar otro material, pero a partir de un proceso muchísimo más energético, entonces resulta que algunos materiales pueden llegar a absorber esta radiación y después la emiten. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como fenómeno de anti-Stokes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la transición electrónica ocurrió en un nivel más elevado o de mayor energía y por consecuencia, cuando se genera el fenómeno de relajamiento cuántico, lo cual significa de que esta cantidad de energía se disipe ya sea en forma térmica, de fonones, de emisión espontánea de luz, vamos a tener la pérdida. Y por lo tanto, observamos que esta flecha de color azul tiene muchísimo más longitud. ¿Por qué? Pues porque se hizo en un nivel de energía más alto para poder excitar a estos materiales. Entonces, las líneas de Stokes y las de anti-Stokes son las que se empiezan a utilizar para manipular nuestros materiales. ¿Por qué las de Stokes son de mayor intensidad? Porque justamente es la señal que se obtiene cuando excitamos a la muestra, como lo observamos en el gráfico de arriba. Es el H mu 0 convencional, con que veríamos en UV-Vis, en fotoluminiscencia, pero en Raman utilizamos las señales de anti-Stokes porque estas líneas de excitación, aunque sean muchísimo más tenues o poco intensas, su intensidad sea débil, aquí sí nos podemos percatar de una mayor precisión y resolución en el experimento. Ahora, esto ya requiere un entendimiento matemático robusto, por eso es que mencionaba que esta metodología, esta técnica es muy pesada
porque solamente para entender qué significan los fenómenos de recombinación excitónica de Stokes y de anti-Stokes, habría que desarrollar pues todas estas ecuaciones diferenciales. Aquí vienen las variables, porque eso sí me gustaría explicar que no es algo trivial, sino que tiene que ver con la polarizabilidad del enlace o de, en este caso, los materiales que estemos excitando con los diferentes tipos de láseres que tiene Raman. Y eso por consecuencia, pues va a hacer que se modifiquen las propiedades de los materiales. No es algo trivial ni sencillo de entender, porque quiere decir que la luz que le estamos haciendo incidir a nuestra muestra puede provocar diferentes fenómenos de interacción. Y esos son los que tenemos a la derecha, donde dice iluminación de la muestra. Yo puedo tener un material que cuando lo excite con el láser de Raman, por ejemplo, un láser rojo, como lo vemos en la imagen donde dice retrodispersión, le hago incidir la luz y la puede reflejar o en este caso hacer retrocederla de manera prácticamente instantánea. Muchos materiales hacen esto, como los metales. Pero yo puedo tener otro tipo de muestra en donde le hago incidir un haz de luz y lo atraviesa. No observo que la longitud de onda o la excitación de la muestra me genere una señal, sino que se transmite. Existen otro tipo de materiales que simplemente no interaccionan con la radiación electromagnética que les hacemos incidir. Después tengo otro tipo de materiales que si los excito pueden absorber toda esa longitud de onda o esa energía y después de un cierto periodo de tiempo la emiten, pero con mayor intensidad o con una longitud de onda muchísimo más pequeña, lo cual implica de que se incrementó el proceso de excitación. Esto es lo que muchas veces ocurre con el fenómeno de CERS, resonancia de plasmón superficial, pero pues es una forma muy sencilla de mencionarlo, de que existe un fenómeno de retrodispersión. Y por último, podemos tener una muestra que yo le excito en una zona en específico, pero después la emite en otra zona completamente diferente. A este fenómeno se le conoce como source, es el homólogo del CERS, para que se entienda que también es una resonancia, pero no tiene que ver con el plasmón, sino es un fenómeno de emisión espontánea que ocurre en la superficie, pero con el cambio de posición de donde se estaba excitando originalmente. Y pues aquí observamos algunas matemáticas en donde nosotros nos vamos a percatar de que la dispersión Raman pues es un proceso matemático complejo. No es nada sencillo llegarlo a entender, sino que sí se requiere de un estudio profundo. Y para poder hacer este estudio profundo, pues necesitamos empezar a resolver este tipo de matemáticas. No sé si ha tenido oportunidad en algún otro momento, profesor, de revisar este tipo de ecuaciones, porque son ecuaciones diferenciales de campo, donde estamos explicando, o bueno, donde se explica, mejor dicho, cómo es que la radiación electromagnética puede interaccionar con un medio. Ok, un poquito, más bien intimida, ¿verdad? Porque lo vemos así como de, ah, caray, ¿y eso de dónde salió? Pero no es algo difícil de entender, sino meramente es tener el entrenamiento adecuado con la nomenclatura matemática. Porque, sí, adelante. Sí, ajá. No, de hecho, en este software que ahorita estamos manejando, no sé por qué, pero no me permite utilizar el puntero, pero es por la cuestión del software, porque ahorita no sé por qué no me dejó, pero el software, creo que allí me llegó una actualización y ya le movió pues configuraciones que teníamos previamente, por eso es que no puedo manejar la herramienta del puntero, pero
Lo voy a checar y si lo puedo corregir para la próxima sesión, con todo gusto. Ajá, ok. Sí, sí, es que es la... Ok, no hay problema. Y bueno, entonces, este fenómeno de dispersión de la radiación electromagnética que se le hace incidir a un material va a tener un efecto a nivel electrónico. Por eso es que aquí lo indica de que estos fenómenos de Stokes y de anti-Stokes solamente pueden llegar a observarse cuando existe un cambio en la polarizabilidad del enlace. Ahora, este es un concepto muy, muy técnico. Cuando hablamos de polarizabilidad del enlace, nos referimos a la perturbación que puede tener el campo eléctrico, pero de los átomos que se encuentran unidos. Porque recordemos que si una sustancia está unida covalentemente, existe un proceso de hibridación y de estos orbitales atómicos van a formar un orbital molecular. Y entonces, si yo excito a estos electrones que ya están apareados en algún nivel de energía, puedo observar esta polarizabilidad del enlace. Y dependiendo de qué tipo de sustancia sea, puedo observar un singulete, duplete, triplete o cuádruplete, porque tiene que ver con cómo es que se va a excitar el campo eléctrico de las moléculas. Entonces, esta espectroscopía es una cuestión muy técnica. Sí se requiere en este caso leer bibliografía para complementarlo, porque de hecho, esta es la única técnica de caracterización que nos puede dar todas las propiedades de nuestro material, todas. Pero, pues para sacarlas necesitamos un estudio sumamente profundo. Su servidor aún no la domina a la perfección porque es muy amplia, pero sí vamos a mencionar algunas cuestiones en la presentación para que se entienda. Voy a compartir un video para que podamos observar cómo es que ocurre este fenómeno de excitación de la muestra. Listo. Ahora, podemos observar en las animaciones que dependiendo de con qué excite a un material, se generan cambios en su comportamiento. Justamente se pueden generar estos modos vibracionales. Esto ya lo hemos visto en la espectroscopía de infrarrojo, pero en Raman, dependiendo de cuál línea de excitación yo utilice, el tipo de filtros, además de también si voy a hacer incidir la luz de manera continua o, en este caso, en intervalos o pulsada, como también se le denomina, puedo observar otro tipo de información en el material. Y aquí es en donde vamos a comenzar a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la señal. Este es un espectro Raman como de cualquier otro material, específicamente es de algo muy común que es el yeso, o en este caso yeso de manera popular, pero de manera científica el yeso pues es carbonato de calcio. Y entonces cuando yo excito a esta sustancia, al yeso, en la técnica de Raman, voy a observar las siguientes cuestiones. Lo primero que observamos es que este espectro se ve como panzoncito, ¿verdad? Tiene una
protuberancia o una curvatura muy evidente, que a esto es a lo que se le denomina como fluorescencia. Entonces, ¿esto por qué nos afecta? Porque si nuestro material genera una fluorescencia demasiado grande, no vamos a alcanzar a observar los modos vibracionales característicos del material. Allí podemos observar unas bandas muy pequeñitas, pero lamentablemente se están quedando apantalladas por la fluorescencia que tiene nuestra muestra. Entonces, eso lamentablemente pues perjudica la medición y por consecuencia tendríamos que volver a medirlo con otra línea de excitación. Ahora, ¿qué tipo de ruido se puede generar en una señal Raman? Pues estos son los que yo le recomendaría que siempre considere llegar a identificarlos en los resultados, porque si están presentes, se recomienda volver a medir la muestra para evitar también hacer el proceso de refinamiento del espectro. También lo podemos nosotros corregir de manera manual, pero es mucha chamba. Eso es parte de lo que vamos a hacer mañana, generar el proceso de la corrección de la línea base por la fluorescencia del material. También vamos a estar trabajando la parte de las deconvoluciones para observar, obtener, mejor dicho, las subbandas de diferentes acoplamientos fonónicos. Y también me gustaría compartirle, profesor, cómo es que se calcula el tamaño de partícula a partir de una ecuación que se llama relación de Twinstra-Conning, lo cual puede ayudarnos a también correlacionar estos resultados con alguna microscopía, con difracción de rayos X o también las técnicas como DLS, dispersión dinámica de luz. Entonces, en cuanto a los diferentes ruidos o perturbaciones que puede generar un espectro Raman, el primero se denomina ruido shot. Podemos observar que en el gráfico tenemos un circulito o un óvalo de color naranja, en donde se observa como que el espectro, pues allí como que no se alcanza a definir. Y justamente este ruido shot tiene que ver con algunos segmentos en donde no es posible distinguir la señal que se genera de manera muy precisa. Otro ruido se denomina generado por la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo utilizo un compuesto orgánico y no logro en este caso adecuarlo de la manera eficiente, ya sea modificando su humedad, su pH o quitándole también algún compuesto orgánico que sea muy fluorescente, si no preparo bien la muestra, por sí sola ya va a generar un ruido muy grande como este que es el yeso, porque recordemos que el carbonato de calcio es un compuesto orgánico. Aunque nosotros lo consideremos como una sustancia sintética, en realidad no. El yeso es un compuesto que es un derivado orgánico. ¿Y esto cómo lo podemos corroborar? Porque justamente su fluorescencia, al estar presente aquí, nos indica de que tiene un carácter diferente a otros materiales. Otro tipo de ruido que se puede generar en la muestra es el que generan los instrumentos. Se le conoce como ruido instrumental o de instrumentación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no me percato que donde están realizando mi medición de Raman, ya sea en algún laboratorio, centro de investigación o incluso en mi mismo edificio, si yo no me percato de que las instalaciones eléctricas sean óptimas, puedo perjudicar a mi muestra. ¿Esto qué quiere decir? Yo me tengo que percatar de si los cables están bien conectados, de si se tiene algún no break o sistema de más bien algún suministro eléctrico de emergencia. También me tengo que percatar si está conectado el equipo a una línea de alta tensión de 240 o 480 voltios, etcétera. Toda la parte que tiene que ver con la manipulación del equipo, pues debemos de asegurarnos de que se realice correctamente. Además de que también el técnico debe de llegar a calibrar de manera adecuada el equipo. Por lo regular se va a utilizar un semiconductor a base de silicio que tiene un monocristal de silicio, mejor dicho, que es de ultra alta pureza, para poder observar de manera muy precisa cuál es su modo vibracional o los acoplamientos fonómicos que tiene. Muchos materiales, al igual que infrarrojo, generan modos vibracionales o
señales fonónicas características y estas son huellas dactilares de los materiales. Significa que nunca cambian. Por lo tanto, cada sustancia va a tener un acoplamiento fonónico exclusivo y el cual no varía. Incluso a nivel incluso decimal, no varía. Por lo tanto, esta es una forma muy adecuada de calibrar al equipo, porque si yo hago mi medición, supongamos que estuvieran caracterizando nanopartículas de carburo de silicio y yo tengo un monocristal de silicio donde me indica que la señal más intensa o en este caso de alta energía de las bandas de anti-Stokes estuviera, no lo sé, en 531 centímetros a la menos uno. Si este es un monocristal y me da la huella dactilar, y cuando yo evalúe esto en mi material, en lugar de que esté en 531, estuviera en 529 o en 533, yo tendría que ajustar con el software del equipo, restarle o sumarle estos 2 centímetros a la menos uno, para que coincida y se alinee perfectamente la señal de la muestra con la muestra patrón. Esta es una forma en la que se calibra el equipo, pero si el técnico, porque puede ocurrir, aunque tengamos mucha experiencia, pues uno a veces llega cansado, no durmió bien, se puso buena la fiesta de fin de año ahí en el posgrado y si uno no se fija, puede llegar a cometer algún error instrumental. Otro ruido es el ruido computacional. Aquí podemos tener también problemas. No significa que se le meta virus a la máquina y por eso puede hacer mal la medición, por supuesto que no, sino tiene que ver con la parte de las conexiones al equipo. Si los cables están doblados, aplastados, están enrollados o incluso ya tienen algún desperfecto, sí es importante que nosotros, como técnicos, hablando obviamente, que nos percatemos de estas características. También es importante que el equipo de cómputo tenga su propio no break o regulador. Es importante que esté protegido de también algunas descargas eléctricas o equipos de alto voltaje, porque se puede llegar a cargar, en este caso, el gabinete del monitor y eso por consecuencia puede generar defectos en nuestras mediciones de las muestras. Y el último tipo de ruido es el generado por fuentes externas. ¿Cómo sería? Pues si resulta que mi equipo de Raman está en una habitación y al lado de este hay un microscopio electrónico de transmisión, va a ser muy difícil que yo pueda medir con precisión mis materiales porque pues el equipo de TEM va a estar trabajando con un muy alto voltaje y esto sí le afecta a la espectroscopía de Raman. Entonces pueden variar los altos voltajes, campos eléctricos, magnéticos, también las vibraciones excesivas del ambiente exterior, cambios de temperatura, gases o algunas sustancias que sean volátiles, obviamente compuestos orgánicos, todo aquello que pueda inducir algún cambio significativo en el material, incluso hasta el mal humor, porque eso ya lo hemos observado previamente. Cuando un técnico evalúa la muestra enojado, no le queda. Entonces, esto sí hay que hacerlo con bastante paciencia y dedicación. Acá tenemos otro tipo de problemas que se pueden generar con las mediciones de nuestras muestras, ya sea porque la muestra no se encuentra completamente limpia, habría que aplicar alguna metodología de purificación para estar refinando a las muestras. Otra puede ser una exposición prolongada a las láser o la luz láser. ¿Esto qué significa? Si yo dejo encendido mucho tiempo el láser, puedo llegar a degradar el material, porque recordemos que aunque sea luz, si es de muy alta energía, podemos dañar a nuestros materiales. También la elección de la longitud de onda adecuada. Si yo no elijo correctamente la fuente de excitación y le pongo un láser muy energético, puedo llegar a degradar a mi muestra. Y también bueno, se recomienda hacer el proceso del promediado de la señal. Esto tiene que ver con el tiempo de integración de cuántos espectros puede obtener el equipo, después los promedia y de allí me da un espectro final. Al menos yo recomiendo de manera instrumental, esto es en caso de que tenga oportunidad de manejar el equipo profesor, pero yo recomiendo que se utilicen al menos de unos 8 a 12
espectros para que el tiempo de integración le dé una muy buena señal. Y por último, también se recomienda que si da problemas la medición que genere mucha fluorescencia, es útil también utilizar la fuente de excitación pulsada o el láser pulsado. ¿Y esto para qué? Para disminuir la fluorescencia, porque muchos materiales pueden en este caso generarla, y si lo hacemos de manera constante, pues la muestra se excita demasiado. Acá tenemos otras aplicaciones que se pueden llegar a encontrar con este tipo de materiales. No solamente es para hacer nanotecnología, sino que en la industria petroquímica se utiliza muchísimo, también para aplicaciones biomédicas, desarrollo de fármacos, biomateriales, biocerámicas, andamios celulares, etcétera. La parte de la industria alimenticia también requiere de este tipo de equipos para evaluar, en este caso, el grado de hidratación, de carbonización, también de ceniza o algunos microorganismos. Medio ambiente para cuestiones poliméricas o identificación de materiales pictóricos. Muchas veces, o bueno, no muchas veces, siempre que se quiere observar la legitimidad de una obra para saber si es original, se utiliza esta espectroscopía de Raman para evaluar a los pigmentos y ver si son los originales. Tanto el sudario santo que se conoce allá en, no recuerdo en qué parte, pero es en Europa, en Italia. También, por ejemplo, la famosa, el manto de la Virgen de Guadalupe. También hay otro tipo de parámetros, no recuerdo si, pero hablo específicamente de estos, ¿cómo decirlo? De estos vestigios religiosos, por ejemplo, también el cuadro de la Mona Lisa o algunas obras pictóricas de grandes genios artistas, se ha corroborado su legitimidad con espectroscopía Raman, porque la composición química que utilizaban estos artistas era muy específica. Ellos hacían sus propios pigmentos y estas mezclas aún no se descubre a partir de qué es que las generaron. Por eso es que utilizando esta técnica se puede saber si es una obra original o si es una réplica. Y bueno, aquí podemos observar algunas comparativas de en qué cuestiones es mejor infrarrojo y en qué cuestiones es mejor Raman. Ahora, Raman específicamente es mejor para observar señales muy débiles. Y esto a veces es muy bueno porque en infrarrojo, debido a que esta fuente de excitación es muy débil, no podemos hacer que la señal sea muchísimo más definida. Entonces, si se busca incrementar la baja sensibilidad de la muestra, Raman es mejor. Y lo segundo, por lo que también tiene un beneficio la espectroscopía de Raman, es que podemos observar muestras que en infrarrojo se podría superponer la señal y en Raman no. Sí es posible observar estas señales de manera muy eficiente e individual. Aquí también vamos a observar que cuando, o mejor dicho, tenemos que entender de que aunque infrarrojo y Raman sean técnicas homólogas, no siempre pueden darnos la información que necesitamos, porque algunos modos vibracionales que no estén activos en infrarrojo, en Raman probablemente sí, y viceversa. Si yo tengo algún modo vibracional activo en infrarrojo, probablemente en Raman no lo pueda llegar a observar. ¿De qué depende? Pues de la composición química, grupos funcionales, tratamientos térmicos, estados de oxidación, refrigeración, etcétera. Y algo interesante que se puede obtener de Raman es justamente información de la estructura electrónica del material. Esto ya es un estudio muchísimo más profundo y especializado, porque aquí ya requeriríamos entender que a partir de la espectroscopía de Raman se puede obtener el espacio recíproco. Y recordemos que el espacio recíproco tiene diferentes niveles de configuración. La primera zona de Brillouin, la segunda zona, la tercera, etcétera. Entonces, cuando nosotros excitamos una muestra en espectroscopía Raman, incluso sería posible llegar a reconstruir la zona de Brillouin. ¿Y yo para qué quiero conocer este parámetro? Porque así podría saber de manera muchísimo más precisa
cómo es que generan su mecanismo de recombinación los electrones, en qué nivel de energía se quedan cuando absorben este tipo de excitación y además si tiene algún defecto puntual o no mi material. Entonces es una técnica demasiado amplia, muy generosa, por decirlo de una forma sencilla, que nos da muchísima información. Y aquí me gustaría utilizar un ejemplo para ir terminando la sesión del día de hoy. Aquí tenemos un cristalito común y corriente, en este caso sería un indio fósforo o fósforo de indio. Y esta tiene una fase gursita, que es la hexagonal que observamos en la imagen izquierda, que es la que tenemos aquí. Podemos observar que se puede hacer la reconstrucción de la estructura de bandas de este material utilizando esta espectroscopía. Y yo podría llegar a ubicar cuáles son los modos vibracionales en función de cuál es el punto de simetría del material. Ahora, este gráfico probablemente se le haga un poquito extraño, profesor, porque esto ya requeriría que hablemos de conceptos de la primera, la segunda, la tercera zona de Brillouin, pero antes de esto me gustaría preguntarle si estas letras del alfabeto griego usted las reconoce, las que están en el gráfico izquierdo. Ahora, estas señales que estamos aquí observando, es importante que nosotros entendamos muy bien a qué se atribuyen porque tiene que ver con el proceso de los diferentes niveles o estados de energía de los electrones. Recordemos que cuando hablamos de la densidad de estados, tiene que ver de cómo es que todos los electrones que se encuentran en la banda de valencia podemos evaluarlos. Porque recordemos que en un cristal no existe solamente uno o dos o 100 o 1000 átomos, sino tenemos n cantidad de átomos. Y por lo tanto, si todos estos van a ser de indio y de fósforo, algunos electrones van a estar en la banda de valencia y otros electrones van a estar en la banda de conducción. Este proceso es ya en términos estrictos, ya es mecanocuántico, porque significa que cada una de estas letras, que es gamma mayúscula, esta que parece como una F sin la patita del medio, se llama gamma. Después está micro o mu, que es M mayúscula, pero nosotros siempre la utilizamos como micro para decir micras. Kappa, que es la K mayúscula, y nuevamente gamma. La A, que es la normalita que nosotros conocemos, esta se llama alfa. Entonces, cada una de estas letras son diferentes puntos de simetría. Y dependiendo de cómo es que yo me percate de dónde están los electrones de la banda de valencia y la banda de conducción, puedo conocer cómo es su mecanismo, ya sea de recombinación, algunos procesos, por ejemplo, de electrones libres, electrones pi, también dónde es que se están uniendo o hibridando los electrones. Es todo un proceso amplio para poder comprender esta parte. Entonces, sí es muy importante entender que aquí hay mucha información. Por eso es que la espectroscopía de Raman es buenísima porque nos da incluso información de la estructura de bandas de la muestra. No significa que si yo mido un espectro de Raman ya con eso directo puedo obtener esto, por supuesto que no, porque se tendría que hacer en diferentes umbrales de temperatura. Medir la muestra a 300 Kelvin, luego medir la muestra a 270 Kelvin y así hacer un barrido hasta que lleguemos a la temperatura más baja y después hacer este tipo de ecuaciones para poder reconstruir la densidad de estados. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo de esta manera puedo darme cuenta de si los electrones están oscilando en algún cierto tipo de enlace o en este caso si yo voy a tener que cambiar también las propiedades de mi cristal. Porque recordemos que en los semiconductores se maneja la parte de los dopajes. Y si yo dopo con una cierta concentración al material, eso va a hacer que cambien sus
portadores de carga y por consecuencia eso provocaría que se modifique también sus propiedades mecánicas, ópticas, acústicas, piezoeléctricas. Entonces, Raman es una técnica extraordinaria, es la técnica favorita de los físicos, pero pues a un alto costo, porque para poder conocer todas estas propiedades necesitamos ser especialistas en mecanocuántica y yo estoy seguro que no cualquier investigador va a querer invertir 20 años solamente para hacer el estudio de la espectroscopía de Raman y entenderla a la perfección. Es demasiado tiempo. Por eso es que quería al menos hacer el comentario de cómo podemos trabajar esta parte y que podamos entenderlo muy bien. Ahora, todos estos dibujitos, ¿para qué sirven?